Voy a poner a hablar de orígenes y de inserciones, porque si no sale kilométrico el video. Solo voy a señalar los músculos, cómo se llaman, voy a mencionar después las arterias y los nervios que tenemos acá. La otra semana, que ya prácticamente estaríamos terminando el contenido, cuando nos toquen ahí sí vamos a hacer como que el ejercicio hablando de origen y de inserción. Entonces, para comenzar, los músculos que se pueden ver acá, puedo ver el deltoides. Miren acá, tenemos este músculo. Vamos a quitar esta pieza. Luego tenemos el músculo, este sería el músculo subclavio. Luego tenemos el músculo subescapular, el blanco nacarado, es el dorsal ancho. Luego por atrás puedo ver supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y redondo mayor. Luego por acá tengo la cabeza larga del tríceps y la cabeza medial. Luego por aquí tengo el bíceps, miren, la cabeza larga y la cabeza corta, el músculo coracobraquial y el músculo braquial por acá. Luego de la parte de antebrazo, plano superficial, pronador cuadrado, músculo flexor radial del carpo, músculo palmar corto y músculo flexor cubital del carpo. Plano intermedio, tenemos acá el músculo flexor superficial de los dedos. Plano profundo, tenemos el músculo flexor largo del pulgar, que continúa con esta línea blanca acá, en la cara anterior del dedo. Este músculo que se mira ahí de fondo, miren, todo ese músculo que se mira ahí de fondo es el flexor profundo de los dedos, que acá pues no hacen como una diferencia marcada para el tendón del flexor superficial de los dedos. Estas líneas blancas que miran aquí, que va una para cada dedo, es del flexor superficial. Profundo a él pues irían estas, pero en el maniquí no lo pusieron. Y el único músculo que no se ve es el pronador cuadrado, que va en la superficie anterior de la epífisis distal del radio de cúbito. Ese sí no está aquí. Entonces, eso de compartimento anterior de antebrazo, de compartimento posterior, plano superficial. ¿Cuántos músculos? Cuéntenlos. 7. El primero es el braquiorradial, el segundo es el extensor radial largo del carpo o primer radial, el siguiente es el extensor radial corto del carpo o segundo radial. Luego tenemos el extensor de los dedos, que en el caso del extensor de los dedos vamos a tener un tendón para cada uno de los dedos. Luego tenemos el extensor del meñique, que es el que va, si tenemos aquí en el dorso del meñique, miren que tenemos dos tendones, uno que es lateral y uno que es medial. Siempre el propio es el medial, entonces este sería el propio del meñique. Y eso aplica al índice cuando lo veamos también. Salud. Gracias. Luego tenemos acá el músculo extensor cubital del carpo y por aquí arriba el músculo anconio. ¿Ven? Terminamos con plano superficial. Vamos con el plano profundo. El plano profundo empezamos por aquí, miren. Empezamos con el abductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar y el extensor largo del pulgar. Luego tenemos el extensor propio del índice y por último el músculo supinador. Este músculo es el supinador, este es el músculo supinador. Luego de nervios y todo lo demás que se puede ver en el maniquí. Voy a empezar con los nervios para después seguir arterias. Entonces, de nervios puedo ver, este sería el nervio subescapular. Luego aquí el que se pierde para allá es el nervio axilar. Luego por acá, el que va por ahí en la línea media, por atrás del epicóndilo medial, es el nervio cubital. El que va por adelante de la fosa del codo es el nervio mediano. Y este que se ramifica sobre el músculo braquial es el músculo cutáneo. Luego por acá vemos cómo sale el nervio radial dándome la rama profunda, que es la que se pierde bajo el supinador, y la rama superficial, que es la que se continúa por acá. Entonces es rama superficial del nervio radial. Y este es el nervio, este de acá es el nervio cutáneo lateral del antebrazo. Luego por atrás, miren, del cuello quirúrgico del húmero, vamos a ver la arteria circunfleja humeral posterior acompañada del nervio axilar. Voy con arterias ahora. Hasta este punto, todo esto sería arteria axilar. Luego por acá tendríamos a la arteria braquial. Luego ahí va dándome a la arteria colateral cubital inferior. Luego en el vértice de la fosa del codo se puede ver cómo se da la arteria radial y la arteria cubital. La arteria cubital aquí nos da las ramas. Esta sería la... Es que este maniquí lo pusieron. Bueno,
aquí nos da este pedacito chiquitín de acá, sería la arteria colateral, perdón, colateral, la arteria interósea común. Aquí me está dando la interósea anterior y la que se esconde es la interósea posterior. Luego aquí vamos a tener de la arteria radial la rama superficial y la rama profunda, y de la arteria cubital también una rama superficial, que es la única que se puede ver. La profunda aquí no la pusieron también. Se anastomosan para formar el arco palmar superficial. De ahí nacen las arterias digitales propias, perdón, las arterias digitales comunes, la arteria para el dedo meñique y estas de acá que son las arterias digitales propias. Y por la parte de atrás vamos a ver cómo la arteria radial, esa contenida en la tabaquera anatómica, nos va a dar la arteria dorsal carpiana, nos va a dar esa arteria dorsal carpiana, nos va a dar esa arteria que va para el primer dedo, las digitales comunes y luego las digitales propias. Vamos para mano ahora, de músculos de mano. Tenemos los músculos de la eminencia tenar y los músculos de la eminencia hipotenar. De la eminencia tenar tenemos el abductor corto del meñique, el abductor corto del primer dedo, el flexor corto del primer dedo, el aductor del primer dedo, y aquí tenemos el oponente del primer dedo. De la eminencia hipotenar tenemos 4 músculos, pero en este maniquí solo se pueden ver 3. El abductor, ABD, abductor del quinto dedo, el flexor corto del quinto dedo y el oponente. El único que no se ve se llama palmar corto, pero en el maniquí de mano se puede ver. Estos músculos que van acá, miren, primero, segundo, tercero y cuarto lumbrical. Y por la parte de atrás puedo ver primero, segundo, tercero y cuarto interóseo dorsal. Listo. Vamos con esa mano. Gracias. Entonces, con mano, lo primero que voy a mover es esta estructura blanca, se llama aponeurosis palmar. Esa aponeurosis tiene forma de triángulo invertido y vamos a ver que en el vértice de la aponeurosis se inserta un músculo que se llama palmar largo o palmar menor. Este sería el retináculo flexor. ¿Miren? Vamos a mencionar, por ejemplo, los músculos de la eminencia tenar y los músculos de la eminencia hipotenar. Voy a empezar por los de la hipotenar. Miren el palmar corto, que es el que no mirábamos allá. Si yo lo quito, puedo ver el abductor corto del quinto dedo, el flexor corto del quinto dedo y el oponente del quinto dedo. Ya están los 4. De la eminencia tenar, voy a ver el abductor del primer dedo, el flexor corto del primer dedo y el oponente del quinto dedo. Y si yo desensamblo más la pieza, puedo ver el AD, miren, el aductor del primer dedo, que tiene una porción transversa y una porción oblicua. Ya que nosotros conocemos esos músculos de la eminencia tenar y hipotenar, entonces vamos a hablar de todos los elementos que están contenidos en el túnel del carpo. Ese músculo que se ve profundo se llama pronador cuadrado, que es el que no podíamos ver tampoco en el maniquí de brazo. Este músculo que viene acá es el flexor largo del pulgar, que es este mismo línea azul que viene acá, miren. Luego, estos músculos que están, cuando nosotros hablemos del túnel del carpo, vamos a decir que tiene 10 estructuras contenidas. Vamos a tener los 4 tendones del flexor superficial, los 4 tendones del flexor profundo, solo ahí van 8, 9 sería el flexor largo del pulgar y 10 el nervio mediano. Y ahí están las 10 estructuras contenidas. Entonces, los tendones que están en color azul corresponden al flexor superficial de los dedos, mírenlo, en azul. Cuando el flexor superficial de los dedos entra a cada dedo, porque va a ir solamente para el dedo del 2 al 5, miren qué hace. Cuando se acerca a la falange media, se divide, como que yo agarro esta pinza, como que esta pinza sea el tendón, ¿verdad? Y cuando se acerca a la falange media, el tendón se parte y se pega así, miren. Entonces por eso van a leer que dice, bueno, el flexor superficial de los dedos se inserta en la cara medial y lateral de las falanges medias de los dedos. ¿De cuáles dedos? Bueno, los únicos que tienen falanges medias, del 2 al 5. Ese espacio, ¿verdad? Ese espacio va a ser ocupado por debajo de él va a ir el profundo, y ese ojalito va a ser atravesado por el flexor profundo, que en este maniquí pues lo ilustran en los tendones blancos. Miren, esos tendones blancos que ven ustedes ahí son los del flexor profundo de los dedos. Si yo le doy vuelta a esta pieza que también se desabrocha de acá, miren, tengo los blancos que son el flexor profundo. Entonces, el flexor profundo, como su nombre lo dice, pasa profundo a esos músculos, pasa por el ojal, y el profundo pasa, como si pasa de paso, y se va a insertar en la base de las falanges distales de los dedos del 2 al 5 también.
Otro dato importante de mencionar, ya hablando de los músculos de la mano, es de que a nivel de los tendones del flexor profundo de los dedos se van a originar los músculos lumbricales de las caras mediales y laterales. Vamos a mencionar de que el primer y segundo lumbrical, y miren que el maniquí, el autor del maniquí, respetó esa característica anatómica. El primer y segundo lumbrical, miren cómo las fibras van en un solo sentido. Son clasificados como músculos unipiniformes. Y en el caso del tercer y cuarto lumbrical, miren que parecen como plumitas. Las fibras vienen como en dos sentidos. Entonces son músculos bipiniformes. Entonces vamos a decir, bueno, entonces los músculos interóseos, los músculos lumbricales, primero, segundo, tercero y cuarto lumbrical, aparte de que se están originando en esos tendones del flexor profundo de los dedos, ellos se van a insertar en una estructura fibrosa que se encuentra en el dorso de cada dedo, que se llama capuchón extensor, ¿ya? Este nervio que ven acá es el mismo nervio mediano, dando todas esas ramas musculares. Vamos a quitar esta otra pieza y esta también, para dejar al descubierto los músculos interóseos palmares, que son tres: primer interóseo palmar, segundo y tercero. Y por la parte de atrás vamos a ver los cuatro interóseos dorsales. Aquí está el primero, miren, primer interóseo dorsal, segundo, tercero y cuarto interóseo dorsal. Entonces por la parte de adelante está explicado todo. Vamos por la parte de atrás. Los músculos que están ahí presentes corresponden al compartimento posterior. Por ejemplo, tengo este nervio, que es la rama superficial del nervio radial. Miren cómo se ramifica. La arteria, ya sabemos que en este caso es la arteria radial profunda, que me va a dar la arteria carpiana dorsal, y me va a dar esas arterias que son las arterias digitales comunes y después las digitales propias. Entonces, esa faja verde es el retináculo extensor. Entonces, para el primer dedo del plano profundo del compartimento posterior, tengo tres músculos solo para ese dedo. El primero va a ser el ABD, abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar. Luego, aquí abajo escondiditos, puedo ver el primer radial y el segundo radial. Luego, para acá, en el caso de, ahorita vamos a prestar atención en estos dos dedos, índice y meñique, porque para cada dedo hay dos tendones, uno propio y uno común, cuando hablamos de extensores. Entonces, dando a la relación anatómica, entonces vamos a ver quién es medial y quién es lateral. ¿Miren? Esto no deja de ser lateral, que es el pulgar. Esto no deja de ser medial, que es el meñique. Entonces vamos a ver los dos tendones ahí sobre el dedo. Siempre el tendón que es lateral corresponde al extensor común para el dedo índice. Y el que va medial es el extensor propio del índice. Lo mismo aplica para el meñique. El que tiene el número es el extensor común para el meñique. Y el que va medial es el extensor propio del meñique. Para que no se lo olvide, acuérdense de la seña del rockero. Son los dedos que tienen extensores propios: el pulgar, el índice y el meñique. Del resto que se puede ver acá, solamente nos falta señalar el extensor cubital del carpo, que se encuentra en este punto. Y bueno, por acá que se puede ver un poquito de la membrana interósea. Fin.